a todos. Estamos presentando el panel que se denomina El Estado en Transición, pensando las tecnologías y el empleo público del futuro. Está en el marco del Congreso de Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, denominado ECON, con el año 2023. En este panel vamos a presentar en el orden de que van a hablar, que son Diego Pando, presidente de la Asociación de Argentina de Estudios en Administración Pública. Posteriormente va a hablar Horacio Cabo, administrador gubernamental y subdirector del Centro de Investigaciones en la Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas. Y en tercer turno va a hablar desde Chile Paola Aceituno, profesora y doctora en la universidad, que trabaja en la Universidad de las Américas y en la Universidad Tecnológica Metropolitana allá en Chile. En mi caso, mi nombre es Gustavo Blutman, soy profesor de la Universidad de Buenos Aires y trabajo en el Centro de Investigaciones en la Administración Pública. Vamos a compartir inicialmente, en el marco de esta presentación de este panel sobre el estado en transición, un video que va a reforzar las temáticas de tecnologías. Así que, en principio, si todo funciona bien, ponemos el video. El multiverso es un concepto que nos permite referirnos a la existencia de múltiples universos diferentes del nuestro. 12 de septiembre de 1857. En las afueras de la ciudad nace el quinto hijo de Doña María. Deberá esperar la llegada del cura para que lo bautice. El registro de su nombre y su fecha de nacimiento dependía de la iglesia y sus visitas. Podía demorar meses. Niños como este solían llevar el nombre de un santo según el día de su bautismo, en este caso San Eduardo, aunque su familia lo quisiera llamar Manuel. 12 de septiembre de 2022. A través de una página web y utilizando un código impreso, la familia de Manuel accede al acta de su nacimiento. Escaneando documentación en papel y completando formularios en línea, logran iniciar el trámite. También tienen que usar una app. La familia de Manuel esta vez no tuvo que esperar meses, sino semanas, y su hijo lleva el nombre que siempre desearon. 12 de septiembre de 2030. Ya no se necesitan documentos en papel ni hacer trámites presenciales. El Estado acompaña a las familias y se anticipa a sus necesidades. La interconexión entre organismos permite acceder a la información, verificarla y editarla. Incluso anticipándose a la llegada de Manuel, todos los trámites necesarios se pueden resolver desde la virtualidad. Otras realidades son posibles. Muy bien. Bueno, espero que les haya gustado el video. Estos videos se pueden ver en la página del INAP de Argentina. Siguió de largo otro video. Siguió de largo otro video. Estos videos se pueden ver en la página del INAP de Argentina, en la unidad de perspectiva y escenarios futuros. Hay 11 videos montados para que ustedes puedan analizar lo que es la perspectiva del Estado y la administración pública. Bueno, el siguiente paso es la primera exposición que va a estar a cargo de Diego Pando, así que le damos la palabra a él, que comience y nosotros lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, Gustavo, Acho, Paola, un placer ser parte de este panel en el marco de este congreso. Como premisa fundamental, me parece importante, sobre todo teniendo en cuenta la actual coyuntura política, remarcar que si queremos políticas públicas de calidad, tenemos que equipar al aparato estatal de herramientas, recursos y procesos para sofisticar
su forma de actuar, que la administración pública, como bien sabemos, importa porque las políticas públicas se procesan a través de ellas y que no hay buen gobierno si no hay una buena administración pública. Y en este sentido hay varias cuestiones interrelacionadas que están detrás de lo que podríamos denominar una agenda orientada al fortalecimiento de la administración pública y que tienen que ver con cuestiones vinculadas a la planificación, a la coordinación multinivel, a la transparencia de la rendición de cuentas, al monitoreo y a la evaluación, al empleo público, a la comunicación, a la cuestión presupuestaria, por supuesto. Y de todas ellas también podemos agregar el tema de tecnologías digitales, y sobre eso es que me gustaría hacer hincapié en estos minutos de presentación. Y me gustaría hacer hincapié en el tema de tecnologías digitales porque, como bien sabemos, es innegable el valor real y potencial que tiene el uso intensivo de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública. Por supuesto que no hay fórmulas mágicas, por supuesto que hay que alejarse del fetichismo de la tecnología, por supuesto que no debe pensarse que las tecnologías digitales son la gran cura para los males que afectan a nuestras administraciones públicas, pero sin dudas, sobre todo si uno ve la experiencia, no solo internacional, sino también la experiencia nacional, sabemos que las tecnologías digitales ofrecen oportunidades concretas para desplegar servicios públicos de alto valor para la sociedad a gran escala y bajo costo. Dentro de este mundo, dentro de este universo de tecnologías digitales, particularmente relevante me parece que es el tema de la inteligencia artificial, digo, tema que cobró fuerza en los últimos meses a partir de la irrupción de ChatGPT. Inteligencia artificial que no es un fenómeno nuevo, que surgió en la década de los 50, que ocupa un lugar relevante en las ciencias de la computación ya desde la década de los 60, e incluso ya en la década de los 90, una máquina le ganó una partida de ajedrez al entonces campeón mundial Garry Kasparov. El fenómeno más relevante de la actual fase del desarrollo tecnológico que linkea con temas de inteligencia artificial es este fenómeno que genéricamente se conoce con el nombre de Big Data, ¿no? Digo, hoy llueven datos, digo, datos de redes sociales, datos de teléfonos inteligentes, datos de páginas web, de GPS, de relojes, sensores, cámaras y demás dispositivos electrónicos interconectados. Datos masivos y heterogéneos a partir del enorme volumen de producción, a partir del tipos, porque cuando hablamos de datos no hablamos solamente de números, sino que también hablamos de textos, audios, imágenes, videos, etc. Y el gran desafío que tienen las organizaciones en general es convertir estos datos en información valiosa para la toma de decisiones. Acá el sector privado marca un poco la cancha, ¿no? Datos que alimentan algoritmos, que los entrenan y que están detrás de, por ejemplo, Amazon. De las 10 grandes empresas que tienen mayor valor de mercado a nivel mundial, son empresas que se denominan guiadas por datos y que no existían hace 30 años atrás. Digo, estos algoritmos alimentados por estos grandes volúmenes de datos están cada vez más presentes en nuestras vidas. Cuando googleamos, cuando navegamos en redes sociales, cuando buscamos qué película o qué serie ver en alguna plataforma de entretenimiento, cuando miramos un video en YouTube, cuando escuchamos música, cuando abrimos el GPS para que nos diga cómo llegar a un lugar, cuando leemos noticias por la web, cuando bajamos aplicaciones para, por ejemplo, identificar las calorías que quemamos cuando caminamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y para qué se está utilizando inteligencia artificial en el sector público? Y no solamente en los países desarrollados, también en América Latina y en particular en Argentina. ¿Para qué se está utilizando la inteligencia artificial? Para predecir deserciones escolares, para mejorar el funcionamiento del tránsito, para prevenir delitos, para detectar en forma temprana enfermedades degenerativas, para hacer inteligencia fiscal, para luchar contra el contrabando aduanero, para automatizar o asistir a la ciudadanía en la realización de trámites, que es una cuestión central, porque cuando el ciudadano se vincula con el Estado, en la inmensa mayoría de las veces, lo hace para realizar un trámite que es un nodo crítico que conecta la política pública o el programa con el ciudadano. Todo esto implica abordar diferentes desafíos, ¿sí? Vinculados a, por ejemplo, el tema de la ciberseguridad. ¿Sí? Digo, en la actualidad, un organismo como el PAMI ha sido hackeado, sus bases de datos, y esto ocasiona serios problemas en materia justamente de privacidad y protección
de datos personales, pero también en los últimos meses otros organismos, como la Comisión Nacional de Valores, la legislatura porteña o el Poder Judicial de la provincia de Chaco, han sido vulnerados en sus bases de datos. Implica abordar cuestiones o desafíos vinculados a la normativa para estar en sintonía con el veloz e intenso cambio tecnológico, implica desafíos vinculados al equipamiento y a la infraestructura, implica desafíos vinculados a la brecha digital, implica desafíos en relación a lo que se conoce como el talento digital. ¿Sí? Digo, hay un enorme déficit de talento digital en el sector público, no solo de Argentina, sino también de América Latina, que se explica en parte por la escasez de este tipo de profesionales en el mercado laboral en general, por la falta de competitividad salarial, sector público, sector privado, y también se explica por qué la gestión del servicio civil está pensada para, o a partir de convenios colectivos más pensados para relaciones laborales propias de los métodos de producción del siglo XX que para la actual fase de revolución digital en la cual nos encontramos. En lo que me resta de la presentación quiero hacer hincapié en un desafío que me parece que es muy importante, que es una especie de criatura, ¿sí? que va creciendo y va camino a convertirse en un elefante en la habitación, que es lo que se conoce con el nombre de transparencia algorítmica en el sector público. Digo, las decisiones algorítmicas comienzan a tener cada vez más un rol relevante en nuestras administraciones públicas, y acá hay un riesgo no menor, que es la opacidad de los algoritmos, ¿sí? Una especie de caja negra que puede violar la privacidad y protección de datos personales y o introducir sesgos o reproducir sesgos ya existentes que terminan discriminando a sectores de la población. Pienso en mujeres, pienso en adultos mayores, jóvenes, sectores de bajos ingresos o pequeños y medianos empresarios. Y estoy mencionando sectores que ya han sido discriminados por el uso de algoritmos en la administración de justicia, en licitaciones, subsidios o empleos en Estados Unidos y en Europa. Y acá no hay nada nuevo bajo el sol. Digo, el derecho administrativo exige que los fundamentos de las resoluciones y de las decisiones de los organismos públicos sean explícitos. Y acá hay un concepto muy interesante de la Unión Europea que está a la vanguardia de estos temas de regulación tecnológica, entre otras cosas, y a modo de pie de página, digo, acaba de obligar la Unión Europea a Meta a que los ciudadanos europeos tengan la posibilidad de salir de los feeds algorítmicos que hasta hace poco les imponían Facebook e Instagram, ¿sí? Digo, a la vanguardia de la regulación tecnológica, la Unión Europea introdujo el concepto de transparencia significativa, es decir, aquella transparencia suficiente para poder explicar y evaluar el desempeño de un algoritmo de manera tal de poder comprender su funcionamiento, justificar las decisiones y prevenir situaciones indeseadas como invasiones a la privacidad, mal uso de datos o discriminación. Menciono muy brevemente resultados de un estudio exploratorio y no muy alentador que se desarrolló en Chile entre el Consejo para la Transparencia y la Universidad Adolfo Ibáñez, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, en relación al tema transparencia algorítmica. Digo, se realizó una encuesta sobre uso de algoritmos a 870 organismos públicos del nivel central y municipal, y solo 285 respuestas se obtuvieron. Se identificaron 92 sistemas algorítmicos, 14 dijeron que no usaban, pero sí usaban algoritmos, y de esos 92 reconocidos, solamente 12 respetan criterios básicos de transparencia algorítmica, es decir, informan si hacen o no uso de datos personales, informan la unidad responsable a cargo del algoritmo, explicitan criterios para la toma de decisiones e informan el impacto que esto tiene sobre los ciudadanos. Los algoritmos no son infalibles, la transparencia algorítmica es un área de gestión pública naciente. Por supuesto, esto no es un mero asunto matemático o tecnológico, y que requiere una mirada integral, justamente dado el creciente uso que está teniendo este tipo de decisiones automatizadas en la gestión pública, sobre todo en un contexto de creciente desconfianza hacia gobiernos y escepticismo hacia las instituciones públicas. A modo de reflexión final, yo tengo la sensación, ¿sí?, de que nuestra forma de pensar las organizaciones ha variado mucho menos que la realidad. ¿Sí? La realidad va por el ascensor y nuestra forma de pensar las organizaciones muchas veces va por la escalera, y por supuesto no podemos pretender que la realidad se adapte a nosotros. Y si bien ya estamos transitando una nueva era, la denominada cuarta revolución industrial, creo que el campo de estudio sobre las organizaciones en general y la administración pública en particular tiene todavía un largo camino por recorrer para profundizar en el análisis de los impactos que
la aceleración del cambio tecnológico tiene y tendrá sobre el Estado y la gestión pública. Acá paro y quedo a disposición para el intercambio de ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Le damos continuidad a estas intervenciones con Horacio Cao. Te escuchamos, Horacio. Sonido, H. Muchas gracias, Gustavo. Y un poco empezar donde terminó, aprovechar la finalización, las últimas palabras de Diego, para comentar otra dimensión en donde este cambio, que como comentaba Diego, la llamada cuarta revolución industrial, que está impactando en todos los órdenes de la vida social, individual, política y administrativa del Estado, en este caso meternos en los microprocesos, sin decir que son lo más importante, sin considerar que son el tema excluyente, sí están ocurriendo a nivel de la oficina, a nivel de el mundo organizacional, están empezando a ocurrir diferentes hechos que tienden a generar transformaciones en las estructuras necesarias. Sobre ese tema es que voy a hablar estos 7-8 minutos que me tocan en el uso de la palabra. A grandes rasgos lo que podemos decir, y simplificando extremadamente el discurso, podríamos decir que las nuevas tecnologías están generando, la primera gran transformación es la idea de que las tecnologías cortas, las salidas cortas, que en su momento eran la clave de la tercera revolución, la tercera y la segunda revolución industrial, que es la producción en masa, y que hacía que las ventajas de escala fueran centrales y que por eso llevaban a grandes unidades organizacionales, las nuevas tecnologías permiten hacer no excesivamente fuera de costo, si bien siempre algún tipo de costo se tiende a generar con salidas cortas, tienden a minimizarlos de forma bastante importante. Por otro lado, lo que generan las nuevas tecnologías es una aceleración del cambio, que comentaba Diego, y de esta forma se podría decir que la transformación y el cambio es la rutina y la continuidad es la norma, con lo cual estructuras que tienden a rigidizarse alrededor de formatos burocráticos y piramidales tienden a ser disfuncionales. También los formatos burocráticos tradicionales en términos de su jerarquía y en términos de su forma piramidal suelen ser disfuncionales cuando la tecnología permite el trabajo secuencial, cuando la norma era el trabajo en forma, el trabajo paralelo, cuando la norma era el trabajo secuencial. O sea, primero uno y después el otro. En este momento, las nuevas tecnologías, y también llega al mundo de los servicios y la administración la posibilidad de trabajo en paralelo. Por otro lado, también lo que acaba de comentar Diego, y no me voy a explayar sobre el tema de los datos, la increíble cantidad de datos y la apertura generalmente de nuevas fuentes de datos que dan pistas relevantes sobre lo que hay que hacer y no dejar de hacer, y que no se puede tomar como un continuo, sino que generalmente es muchas veces esporádico, y de la nueva generación de datos que hacen necesario tener múltiples bocas de ingreso como input de información para la toma de decisiones. Todo esto ha generado que el modelo burocrático tradicional, que fue creado, que es llamado napoleónico, porque en verdad de la salida de la Revolución Francesa fue que se estableció el modelo de ministerios de forma piramidal y de manejo jerárquico, fue instalado en casi todos los estados de Occidente. Bueno, ese modelo que estaba casi intocado ha entrado en crisis. Y se han empezado a desarrollar toda una nueva serie de formatos, y se han promovido la existencia de adocracias, de formatos en red, de estructuras transversales, de equipos de hecho, de redes, etcétera, 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 pensando en estructuras más maleables. Ahora bien, si uno mira la bibliografía sobre administración pública de los últimos 10, 15 años, en general hay un malestar y hay un desencanto con relación a estos modelos. Como que han generado, en muchos casos, más problemas que las soluciones que venían a dar. Hay muchas deficiencias de fragmentación estatal, hay muchos problemas de coordinación, hay muchas dificultades para articular las diferentes partes del sector público. Uno de los problemas que comentaba Diego recién es bien típico de una problemática del Estado contemporáneo, a diferencia de lo que existía 30 años atrás, que no sabemos cuántos algoritmos existen en el Estado, y hay dificultades para que una instancia central sea capaz de concentrarlos y establecer pautas claras acerca de cómo tendrían que llevarse adelante o cuáles serían las políticas centrales alrededor de cuáles tendrían que establecerse.
Esto también está ocurriendo en la gran empresa privada, en las grandes corporaciones que tienen diferentes partes, tienen dificultades para establecer modelos de coordinación y articulaciones, así que buena parte de la literatura, tanto pública como privada, ha puesto de moda una palabra que se llama, una función, un modelo, una estructura, que llamamos coordinación. Como toda palabra que se pone de moda, ha asumido tantas y tan diferentes formatos y definiciones, que al final cuando hablamos de coordinación no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Pero la idea es esta, en términos generales, que hay dificultades para establecer un comando estratégico para toda organización, y la idea de múltiples objetivos que son comunes a las grandes organizaciones y particularmente al Estado, y la idea de respuesta a una contraparte plural, en este caso, en el caso del Estado, la sociedad, tiende a generar una serie de fuerzas y contrafuerzas que tensionan a las estructuras vigentes y que hacen dar una difícil respuesta. Frente a esto ha habido respuestas. La última es la idea de una mirada neobeberiana, esta idea de que empezamos la charla diciendo que la estructura napoleónica se la consideraba como pasada. Bueno, buena parte de la literatura intenta retomar algunos de los elementos, pues se reconoce que esa estructura, algunos de los fundamentos que tenía la mirada weberiana, era capaz de resolver el problema de la coordinación, y se le agrega la idea de Neo a partir de los cambios que han ocurrido, a partir de la idea de establecer una estrategia diferente en las relaciones con el contexto, a partir de establecer alianzas diferenciadas con la sociedad civil y en el mercado, y darle alguna plasticidad mayor que el modelo tradicional burocrático. Pero si tuviera que decir algún resumen de la bibliografía que se discute en la Argentina, en América Latina y en Occidente acerca de estos temas, diríamos que por el momento prima el desencanto, hay dificultades para encontrar una respuesta, cuál es el formato organizacional más adecuado para responder desde el Estado a nuevos escenarios que genera la cuarta revolución industrial, y que sí que reconocemos que hay un déficit de coordinación entre las acciones del Estado que es muy difícil de resolver. En general, algún autor habla por ahí de que el Estado no es una unidad, sino una confederación de ministerios o confederación de unidades, que cada una más o menos dentro de todo hace lo que puede. Partiendo de la idea de que estamos en un momento en donde tenemos dificultades para encontrar una salida, y a modo de síntesis de lo que estamos charlando en este momento, bueno, el primer concepto que charlaríamos o que diríamos es que hay un reconocimiento de la heterogeneidad de las unidades, que es imposible volver a la idea de mediados del siglo pasado, en donde la idea de trabajar a partir de las grandes escalas y grandes unidades es imposible, pero que la idea de fragmentación también tiene un costo que hace insostenible la gestión estatal, y que hay que asumir que aún con los costos que pueda tener, es necesario fortalecer las instancias de coordinación. Y reconocer los costos, cada unidad tiene que reconocer que va a generar algún tipo de costo hacia las diferentes unidades a partir de la coordinación, y que este costo debe ser pagado. Y llamamos costo en términos de recursos, en términos de tiempo, en términos de prestigio, en términos de capacidad de asumir el liderazgo de las diferentes tareas. El segundo tema es el regreso, cada vez con mayor fuerza, de una serie de instrumentos dirigidos a unificar el lenguaje y a unificar las ideas de trabajo. En lo más sofisticado es la planificación estratégica, con una planificación operativa dependiente, pero si no, aunque más no sea, oficinas de contralor centrales, centros de gobierno, oficinas que recopilan información de todos lados y son capaces de generar indicadores, resúmenes, como para que la conducción máxima del Estado tenga por lo menos algún tipo de información, porque lo que se está viendo es que muchas veces los presidentes de las repúblicas o los gobernadores, en el caso de los estados provinciales, toman decisiones muchas veces a ciegas porque la información está en estas unidades fragmentadas y tienen dificultades para llevar adelante esta idea de tomar decisiones a partir de información fidedigna. En tercer lugar, la idea de órganos rectores, unidades que sobre ciertos elementos establecen pautas comunes a toda la administración pública que deben ser llevadas a cabo y cumplidas por todas ellas. La idea de contratación de personal, de gestión presupuestaria, de compras, de contrataciones, de capacitación. El Estado argentino tiene aproximadamente
unas 14, 15 órganos rectores. Lo que no tenemos en el Estado argentino, es una de las cosas que se ve como una falencia que hay que tratar de solucionar, es alguna idea que homologue las ideas de órganos rectores. Tenemos órganos rectores muy potentes, por ejemplo, en la instancia presupuestaria, y tenemos órganos rectores que dan tareas indicativas y que a lo sumo fijan normas, pero no tienen capacidad de contralor ni de respuesta. Y por último, empezar a pensar esta tensión. Hasta ahora había una idea de que cada espacio organizacional, cada agencia, cada ministerio debería autoorganizarse de acuerdo a su relación con la sociedad civil y la materia, y está teniendo creciente fuerza la idea de isometría organizacional. En la inteligencia, que organizaciones que tienen formatos relativamente parecidos van a tender a coordinar de manera más eficaz y eficiente, con menos costos y con mayor capacidad para ponerse a las órdenes del conductor estratégico. Bueno, hablaría mucho más y cada vez que uno habla no puede parar, pero en este momento, cumpliendo casi mis 10 minutos, termino aquí. Muchas gracias, Horacio. Ahora le damos la palabra a Paola en este sinfín de presentaciones breves pero interesantes. Bueno, muchas gracias, Gustavo. También saludar a Horacio y Diego en este congreso de la UBA. Yo quiero hablarte un poco de la perspectiva y ese camino a su institucionalidad, sobre todo en el área o la experiencia chilena. Diego y Horacio han hablado de la tecnología, sociedad y futuro y cómo se relaciona con la administración pública. Esta discusión siempre es muy rica, ya que cuestiona de paso quién hace o genera el futuro, la tecnología o la sociedad, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que nos convoca también es cómo la prospectiva, como elemento de anticipación y generación de futuro, nos ayuda a una mejor gobernanza. Ya en los últimos 80 años, los estudios de futuro han evolucionado hacia la exploración sistemática y estructurada de cómo podría configurarse el futuro en diferentes direcciones, ya que es un área que hoy se entiende que es posible entender, explorar, mapear, crear, pero no de predecir, ¿cierto? En su práctica coexisten diferentes métodos y perspectivas que se han extendido de manera global, convirtiéndose en un campo disciplinar que plantea la existencia de una variedad de futuros y la posibilidad de influir en ellos a través de la agencia humana. Los estudios de futuro son una de las fórmulas recomendadas para que los gobiernos aborden la incertidumbre y los cambios, por el PNUD, por la OCDE, por CEPAL. Específicamente, la perspectiva aporta a las políticas públicas nuevas e innovadoras ideas, clarificación de los escenarios deseados, contrarresta de alguna manera la marcada incertidumbre actual y presta una función simbólica al diseño de una política pública. Los resultados de un estudio futuro son conocidos como escenarios, es decir, corresponden a una representación de un resultado o una imagen del futuro que nace a partir de reflexiones, discusiones, acuerdos e información del pasado, presente y de sus posibles y probables evoluciones. Los escenarios pueden representar una discusión sucinta de tecnologías emergentes, tendencias, cambios, futuros deseados, y pueden clasificarse en escenarios posibles, probables, deseables o preferibles. Y cada uno tiene un carácter exploratorio, tendencial o normativo. Las políticas públicas, que son un curso de acción o de inacción gubernamental, según algunos autores, son un camino viable para introducir la prospectiva con la finalidad de explorar futuros participativos o anticiparse a situaciones que permitan fortalecer la gobernabilidad, la resiliencia y la democracia. En este contexto resulta necesario diferenciar también, ya que lo han hablado antes, a la prospectiva de algunas herramientas complementarias que son utilizadas para guiar las decisiones, como son la planificación estratégica y el pronóstico. La planificación es un proceso de negociación para establecer qué es lo que se debe y se quiere hacer, delineando las acciones generales para lograrlo. Por su parte, la planificación estratégica tiene como objetivo definir los pasos o acciones necesarias que conduzcan hacia un escenario deseado o evitar un escenario no deseado finalmente. Y el pronóstico tiene como objetivo tratar de predecir y mostrar un cálculo sobre el futuro utilizando modelos cuantitativos con un conjunto limitado de variables. En esta línea, entonces, la perspectiva genera insumos planteando el futuro como un espacio múltiple y no predecible. Sus métodos y técnicas permiten sistematizar la reflexión social y experta también sobre el futuro,
en función de las necesidades o orientación del proceso. Se construyen preferentemente escenarios anticipatorios y de expectativas futuras, y en su proceso se considera un conjunto amplio de variables debido a que los fenómenos que se estudian provienen de relaciones de influencia, dependencia o interdependencia entre los diferentes objetos estudiados. Utiliza preferentemente un enfoque cualitativo, aunque sin ignorar, como decía antes, los cuantitativos. Lo anterior con la finalidad de legitimar, por supuesto, y apoyar la toma de decisiones. Pero el paso a su institucionalización ha sido una problemática en Latinoamérica una problemática sin resolver. Los estudios futuros sistemáticos aparecieron en las organizaciones dependientes o relacionadas con el Estado, y su introducción ha tenido diferentes niveles de consolidación, ausencia, retroceso o interrupción en los países. En Latinoamérica y el Caribe se da cuenta de una alta inestabilidad e intermitencia de estos estudios, acompañada de una escasa institucionalización. A nivel global, es posible distinguir al menos dos tipos de orgánicas institucionales de los estudios de futuro, una alojada a nivel parlamentario y otra a nivel del Ejecutivo. La institucionalización de los estudios de futuro es un desafío al que se debe avanzar, y en esa línea, la Comisión del Futuro del Senado chileno creó una mesa de prospectiva y estrategia en la que participaron muchas personas, y tuvo como finalidad convocar, discutir y proponer un proyecto de ley para crear una institucionalidad prospectiva en Chile. Con ese objetivo se realizaron alrededor de 25 sesiones entre mayo del 2022 y enero del 2023, donde participaron expertos, autoridades regionales, autoridades nacionales e internacionales y los 4 expresidentes. Los miembros del Comité del Futuro y expertos consideraron que esta experiencia, entre comillas, ha sido el mayor examen colectivo para crear un proyecto de ley. En esta línea me gustaría poder compartir, a ver si es posible rápidamente, el proceso en general que partió con la Comisión del Futuro del Senado haciendo esta convocatoria a diferentes referentes o personalidades que están interesadas en institucionalizar la prospectiva. Fue una invitación abierta, o sea, aquí no hubo una invitación solamente a algunas personas, sino que esa convocatoria desde la presidencia de la Comisión del Futuro del Senado fue en un inicio abierta. Hubieron presentaciones de diferentes experiencias que estaban alojadas en el Estado y que han sido institucionalidades nuevas, que eran con alguna dependencia o independencia desde el Ejecutivo, y eso nos llevó a discusiones internas donde se resumieron los resultados, y que esto es súper importante, que lo primero que nosotros pensamos es cuál iba a ser el objetivo, o sea, había que responder estas dos preguntas: cuál iba a ser el objetivo de esta institucionalidad y cuál iba a ser la dependencia que iba a tener. En ese marco, solo con esas dos preguntas, estuvimos todo el año pasado discutiendo cómo resolverlas. Ahí, como dice acá, fueron los gobiernos regionales también quienes estuvieron presentes en esta discusión de este proyecto de ley, los empresarios también, las Fuerzas Armadas de Orden, los exministros, exdirectores de instituciones autónomas, y la experiencia internacional representada por Finlandia, sobre todo, la organización, la Unión Europea. Y como les decía, esto se coronó o terminó con los expresidentes a quienes se les entregó un resumen del proyecto de ley y quienes apoyaron transversalmente esta creación. Se hizo finalmente una circulación del borrador con los comentarios de los expresidentes, se entregó esa revisión del borrador a un experto constitucional para darle, ¿no es cierto?, una seriedad y que no chocara con otras leyes, y se entregó un resumen al ministro secretario general de la Presidencia, y también se presentó a la Comisión de Organismos Autónomos del actual Convención Constitucional.
está en la revisión final de la mesa para ser entregado al presidente Boric. Voy a dejar esta presentación donde aquí mencionamos cómo se conformó la mesa, también la presentación del exministro de Finlandia, que está traducida al español y es muy interesante, y cuáles fueron esos puntos críticos, yo no sé cómo voy en el tiempo ya, cuáles fueron esos puntos críticos que estuvieron enmarcando el proceso. O sea, la voluntad política de los senadores fue lo más importante, pero también quién lideró el proceso y quién estuvimos también a cargo de coordinar las mesas, involucrando actores públicos y privados, y también esta última presentación que se hizo a la subcomisión de órganos autónomos de la Convención Constitucional. Eso sería mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Paola. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Bueno, gracias, Paola. Me autopresento porque vamos a cerrar este panel con una breve presentación mía y ¿me están viendo todos ahí? No sé cómo me están viendo. Bueno, con una presentación mía para finalizar esta exposición, comentando lo que recién decía Paola, queremos señalar que en Argentina se ha estado evaluando la conformación de una comisión mixta entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, dirigidas por Ramiro Gutiérrez del Frente Renovador en diputados y Lucía Krexel del Movimiento Popular Neuquino en senadores, para armar también una comisión de futuro con similares características a la que estaba comentando Paola Aceituno hace breves instantes. Esta comisión está en proceso y estamos impulsando como para que se formalice definitivamente. De todas maneras, asociándome a lo que venía diciendo Diego, Horacio, y el marco conceptual con que inició su exposición Paola, queremos mostrar, o que quiero mostrar en parte, algunas ideas que están fluyendo respecto de lo que es el futuro del Estado en Argentina, particularmente, pero que uno lo puede asociar incluso hasta América Latina. Lo primero que tenemos que diferenciar es que los grandes cambios del siglo XX, aquellos que vivimos algunos años en esa época, se están transformando en lo que es en el siglo XXI. Fue bien expresado por Diego durante su exposición respecto de estas transformaciones digitales que se están dando y se fueron dando y seguramente se van a dar con mayor potencia en el futuro. Lo que planteamos es que hay un modelo administrativo burocrático que se inspiró en el industrialismo de Max Weber, estas nociones, estas tipologías que este autor planteaba, un sistema organizacional estandarizado, legalista, procedimental, riguroso, tecnocrático. Ya al día de hoy es difícil de pensarlo de esa manera y estamos hablando de el modelo postindustrial o lo que llamamos en la actualidad la cuarta revolución industrial, considerando que hubo 3 revoluciones industriales anteriormente, aunque algunos autores están hablando de una revolución biotecnológica. Esta modelo postindustrial, cuarta revolución industrial o revolución biotecnológica, lo que tiene son capacidades diferenciales vinculadas o diferenciales respecto de ese modelo weberiano, como que hay sistemas de competencia, creatividad, flexibilización, simplificación de trámites normativos, diferentes regulaciones, es decir, hay otra forma de encarar los servicios al ciudadano. Esto trae a colación un modelo teórico que fue trabajado por la escuela de Tavistock en Inglaterra. Tracy Bamford y Emery son algunos de esos pensadores. Thompson después rescata estas ideas, y lo que señalaban que lo que funciona en las organizaciones, y particularmente también las organizaciones públicas, aunque ellos trabajaron en un sistema de minas en Inglaterra, pero podemos asociarlo a la administración pública, este sistema sociotécnico, donde es tan importante lo técnico como lo social, valga la redundancia de estas dos terminologías que estamos utilizando. Las organizaciones disponen de un sistema social que a su vez es influido por el sistema técnico, es interdependiente tanto el sistema técnico como el sistema social.
Cuando hablamos del sistema técnico, que podemos a su vez desagregarlo en tecnologías de gestión y tecnologías complementarias, alternativas o de apoyo, de acuerdo a los diferentes autores, estamos hablando de que hay un sistema que funciona en base a determinado tipo de procesos específicos. Eso, decía, se acopla al sistema social. Dentro del sistema social, el núcleo central está regido por lo que es la cultura de las organizaciones. Ha habido mucho trabajo conceptual vinculado con el desarrollo de las tecnologías pura y exclusivamente, pero el sistema tecnológico no es suficiente y por eso la cultura organizacional empieza a aparecer como una variable independiente que media entre los proyectos de modernización y lo que efectivamente hace ese proyecto de modernización. Cuando hablamos de lo técnico, estamos hablando de una racionalidad de generar productos, bienes y servicios, que lo que hacen es satisfacer los fines de los cuales estas organizaciones fueron creadas. Es decir, en las organizaciones públicas hay fines específicos que obviamente son diferenciales a los que son las organizaciones privadas o las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones de la sociedad civil o del tercer sector. Lo social, a diferencia de lo técnico, tiene otra racionalidad. Lo que busca es relacionar o asegurar las relaciones interpersonales y sociales. Es decir, satisfacer la adecuada interacción entre las diferentes personas. Decíamos, el eje central es la cultura organizacional, que para algunos autores como Jane es presunciones básicas que se van instrumentando en las organizaciones, que se transmiten entre los propios agentes de esas organizaciones y son considerados como las únicas formas de ver esa organización. Es decir, no es lo mismo trabajar en un banco que trabajar en una escuela. Y cuando un maestro o un empleado bancario trabaja en cada una de esas organizaciones, aprende determinado tipo de conductas específicas de esa organización que se desagregan en diferentes variables que en este caso no vamos a mencionar. Sí, es interesante específicamente para el sector público dos nociones que son la noción de frustración organizacional, que uno podría decir que es una variable o es un concepto que tiene una connotación negativa, pero esta frustración organizacional, mirada hacia futuro, tiene una connotación bastante positiva. Es decir, estamos en un mundo en el cual, un mundo laboral en el sector público, en donde nos sentimos incómodos y queremos trascender ese mundo para mejores sistemas y mejores formas de organización del trabajo. Esto lo vamos a ver ahora en breve con lo que se denomina el trabajador del cuello digital. Lo dejamos así en suspenso para generar expectativa de lo que vamos a comentar en un ratito. Por otro lado están los dispositivos culturales informales, es decir, aquellas conductas que los empleados públicos y privados tienen, pero no son las pautas culturales propias de la organización, sino que se fueron creadas alternativamente en las organizaciones. Esto es, en algunos casos, una forma de los empleados de rechazar los sistemas en los que están incluidos. Y por eso, esta transformación de esos empleados burocráticos de la administración pública a nuevas formas de pensar el empleo público en el mundo, en Argentina y particularmente en América Latina. Lo que encontramos, y ya lo relató bastante bien Diego Pando, encontramos el desarrollo de las TICs con lo que es el Big Data, el comercio electrónico, la inteligencia artificial, los robots y los algoritmos, y nuevas áreas como la ciberseguridad, blockchain, iCloud, Internet de las Cosas, metaverso, palabras que se nos hacen eco ya en nuestros discursos. En algunos casos las decimos y conocemos poco, pero sabemos que existen y que muchos están trabajando sobre eso y que son la mirada hacia el futuro. Sobre esa base de esas nuevas desarrollos tecnológicos y estas áreas en donde estos desarrollos tecnológicos se van asentando, aparece lo que es una nueva forma de organización del empleo público a partir de la noción de cuello digital. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuello digital? Hablamos de la transformación de lo que fue el cuello azul, recordemos en la primera y segunda revolución industrial, e incluso hasta la tercera revolución industrial, lo que es el trabajador de las máquinas. La idea que viene es la de tiempos modernos de Chaplin, en el modelo taylorista, donde cada uno iba haciendo parte de su trabajo y la distinción del overall o del
la camisa que tenía ese trabajador de cuello azul, de ahí la noción de cuello azul. Después esto se transforma en el cuello blanco cuando los trabajadores de cuello azul empezaron a empezar a manejar distintos sistemas más bien mecanizados, con tecnología incipiente, pero tecnología al fin. Tecnología no es exclusivamente la tecnología digital, un formulario también es una tecnología. Eh, y el cuello blanco empieza a instrumentar acciones que no estaban pautadas en lo que es el sistema taylorista, pero que logran determinado grado de eficiencia en las organizaciones. Primero por modelos procedimentales más bien rutinarios, y como decíamos antes, de estos modelos weberianos que mencionábamos, regularizados, y con procesos firmes, pautados, pero con algún grado de orden y organización, más que nada en el sistema de servicios. El sistema de pensión, el sistema bancario, el sistema de seguros impulsaron mucho este tipo de sistemas de cuello blanco. El cuello blanco, nuevamente, pensando en ver el cuello azul del trabajo industrial con el trabajo administrativo que se desarrolla con una camisa blanca en la imagen que tenemos del cuello blanco. Y pasamos del cuello blanco a lo que es el cuello digital. El cuello digital es un cuello que no es visible, o sea, no hay una camisa específica, incluso hasta lo podemos asociar tanto para el maestro como para el médico, como para el empleado administrativo raso, porque todos están asociados en algún sentido con estas nuevas tecnologías que estuvimos hablando a lo largo de esta charla. Hay un proceso que hay que ir pensando, que tiene que ver con de qué manera se van a transformar esos cuellos blancos en cuello digital. No es solamente el cuello digital aquellos diseñadores de informática, aquellos programadores o aquellos especialistas que trabajan en las áreas de sistemas, sino que así como nosotros hace 20 años o 30 años no sabíamos accionar un celular, como bien mencionaba nuevamente Diego, al día de hoy manejamos celular, por lo tanto, muchas acciones que ahora es de un núcleo especializado se van a transferir y van a ser parte de las actividades que desarrollarán los empleados en el futuro y particularmente los empleados públicos. Hay que ver de qué manera no castigar al trabajador que por la obsolescencia de sus conocimientos no puede asociarse con estas nuevas tecnologías. Va a haber lo que es un impasse o una transformación paulatina de un proceso a otro. Y en ese sentido, nuevamente, y como para cerrar esta presentación, es ver que lo que mencionamos al principio, el sistema sociotécnico, tiene que ser presentado nuevamente hacia futuro, vinculado que estas tecnologías que aparecen, modernas, novedosas, transformadoras, no pueden estar desligadas de lo que es el sistema social. Es decir, la gente que trabaja en los diferentes espacios públicos, lo que va a ir apropiándose de estas tecnologías, pero con un grado de autonomía mayor, con un grado de creatividad, y hacia eso es la búsqueda del impulso al respecto. Hasta acá yo me freno, no sé si cumplí mi parte de los tiempos, pero queríamos cerrar esta presentación antes de darle la última palabra a los expositores con un video también, como decíamos, de cierre de esta actividad. Muy bien, bueno. Dejamos, si quieren, un minuto más para hacer algún comentario a los expositores. Paola, ¿querés decir algo más adicional a lo que expresaste? ¿Está muteada? No, que a mí me parece muy interesante el trabajo que están llevando adelante ustedes sobre el futuro del trabajo en la administración pública. Nosotros no tenemos ninguna experiencia ni siquiera similar a lo que ustedes están realizando y siempre me van surgiendo más preguntas, más dudas, porque entre más sofisticado se ha hecho el aparato público, al parecer más grande. Entonces hay una disonancia entre tecnología y cantidad de personas, porque se suponía que hay no sé, algo desproporcionado, me parece, o debería haber una menor cantidad de recursos humanos versus tecnología. Esa sería mi pregunta
para ustedes que son los expertos, ¿no? Y agradecer, por supuesto, la invitación, que ha sido muy, muy ilustrada. Gracias, Paola. Horacio, un comentario final. A vos muteado. Bueno, primero, y no lo dije en mi exposición, estaba pensando en otra cosa, nada, un lujo compartir con Diego, con Gustavo, con Paola. Y aparte siempre interesante ver qué se está haciendo en otros lados. Chile se caracteriza por tener algunos desarrollos técnicamente muy sofisticados y para nosotros siempre, siempre muy interesantes de ver. Nada, y un poco aprovecho mi minuto para contestar una de las cosas que comenta Paola. Hay ahí una idea desde afuera de los expertos, digamos, en temas de trabajo, de pensar que la tecnología reduce los puestos de trabajo. Hasta ahora no ha ocurrido eso. El famoso libro del fin del trabajo de la década del 90, del, del que sería el equivalente a ministro de Trabajo en la Argentina de los Estados Unidos, que pensaba que la tecnología iba a ir reduciendo el trabajo, por ahora no ha ocurrido. Y en los primeros años de esta transformación tecnológica da la sensación de que por muchas de las cosas que comentaba Diego, el tema del seguimiento de los algoritmos, de garantizar la transparencia de los algoritmos, el tema de la ley de Campbell que siempre citamos, ¿no? Esta idea de que los actores aprenden a manejar el algoritmo y llevárselo para su harina para su costal, has hecho que por ahora todas las automatizaciones, por estas ideas de control, de construcción y de seguimiento y de cambio, por ahora ha cambiado el perfil del empleado, pero no son menos, netamente no hay menos puestos de trabajo. Vamos a ver cómo sigue, ¿no? Pero por ahora, sí, lo que sí es, cada vez que hay crisis, también hacen notar muchos, por lo menos en Occidente, hay una reconversión, hay un segmento del trabajo que pierde en salario, pierde en condiciones de trabajo, pierde en horas de trabajo. Que eso sí es una cosa para mirar atentamente. Muchas gracias, Horacio, y últimas palabras de Diego en este evento nada más. Gracias, Gustavo. Yo me sumo una vez más a los agradecimientos, digo, a vos, a Acho y a Paola, un placer haber compartido con ustedes este panel. Hay un poco en línea con lo que decía Acho, si uno recupera una mirada histórica, a lo largo de 4.000 años de historia de la humanidad, digo, desde los egipcios hasta acá, lo que uno ve es que las tecnologías crean, modifican y destruyen puestos de trabajo, y creo que estamos en una fase histórica donde eso se ve con mucha claridad. La creación, modificación y cómo precisamos más y mejor uso de las tecnologías, también precisamos más y mejor análisis del uso de las tecnologías digitales, en este caso en las administraciones públicas, y en ese sentido me sumo al reconocimiento de Paola por el laburo que están haciendo ustedes desde INAP Futuro, con las publicaciones, con los videos y con todas estas tareas de divulgación que es sumamente importante porque precisamos más y mejor Estado, y en ese sentido las tecnologías digitales, yo creo, por lo menos, si bien alejados del fetichismo de la tecnología, son parte fundamental para fortalecer nuestra administración pública, así que enhorabuena por el laburo que están haciendo. Gracias, Diego, gracias, Horacio, gracias, Paola. Agradecemos a todos los que puedan llegar a ver este video y damos por cerrada esta presentación del Estado en transición, las tecnologías y el empleo público a futuro. Muchas gracias.